Bien, pues muchas gracias Margarita por la presentación, por tu generosidad y por la invitación, además tan paciente porque estuvimos demorando bastante mi llegada por razón del nacimiento de Olmo y me alegra mucho que por fin hayamos podido venir, además hemos venido toda la familia, de manera que estoy especialmente feliz y muchas gracias además pues por acompañarme, ¿no? Que ya nos conocemos en la mayoría y también me alegra mucho eso. Eh, el motivo de esta charla, de esta exposición, es como decía Margarita, la, el conflicto que se deriva de la disparidad de manera de ver el derecho por parte del Poder Judicial y por parte de los poderes ligados al principio de legitimidad democrática, a la soberanía popular, es decir, el choque normalmente entre judicatura y parlamento, entre judicatura y gobierno democrático, y en concreto analizarlo en el contexto de la Segunda República Española, ¿no? Bien, sobre este tema trató mi tesis doctoral, sobre este tema ha tratado mi libro Ruido de Togas, y sobre este tema ha tratado Jueces contra la República, ¿no? Entonces voy a intentar sintetizar de manera muy esquemática las ideas centrales de estos trabajos, ¿no? En ambos casos, la hipótesis de estudio, el punto de partida ha sido el mismo, ¿no? Y ha sido interrogarme sobre lo que podríamos denominar la hipótesis Weimar, la hipótesis Alemania, ¿no? En Alemania ya sabemos que se produce el ascenso del nazismo en el seno de un sistema inicialmente constitucional y democrático, la llamada República de Weimar. De hecho, muchas veces se dice que Weimar llegó al poder, perdón, que Hitler llegó al poder por medio de las urnas, lo cual es una visión muy simplificada, porque para ganar en las elecciones necesitó primero cercenar a toda la oposición, perseguir a los partidos obreros, etcétera, ¿no? Pero en definitiva, Weimar y Alemania han supuesto un laboratorio de reflexión, de estudio, de preocupación en definitiva sobre la crisis de la democracia y sobre la posibilidad de que degenere en un sistema tiránico. Y entonces, lo cierto es que muy inicialmente, incluso por parte de algunos de los protagonistas del sistema de Weimar, Hugo Singheimer, Otto Kirchheimer, en fin, Ernest Fraenkel, por parte de muchos de los que ya vivieron en aquella época y por supuesto por parte de estudiosos que vinieron después, se tuvo muy presente que no solo tuvo algo que ver en el ascenso de Hitler al poder, la movilización de grupos paramilitares o la movilización de grupos militares dentro del Estado, sino que también tuvo mucho que ver el estamento judicial. La judicatura ayudó, esto ya se ha constatado empíricamente, a que los nazis, bajo el sistema democrático, tuvieran unas condiciones de desarrollo, de expansión privilegiadas, y a continuación les ayudó a blindar su poder frente a eventuales oposiciones, eventuales disidencias, etc., ¿no? Entonces la judicatura deja, según la hipótesis de Weimar, de tener un rol meramente pasivo, que es de algún modo la idea que incluso a día de hoy circula en la opinión pública, ¿no? Creemos que los jueces realmente únicamente se limitan a aplicar de modo mecánico la ley, ¿no? Como si fuera cierto aquello que decía Montesquieu, de que el juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley y nada más. Por un recoveco le metemos el caso práctico, el problema en concreto, por otro le metemos la ley y se genera de algún modo la resolución. Esa es una visión totalmente quimérica. Y la hipótesis alemana, pues realmente lo que nos demuestra es eso, ¿no? Que el papel de la justicia puede ser un papel de primer orden y además con unas consecuencias desastrosas, ¿no? Unas consecuencias trágicas. Entonces yo quería preguntarme si en España podía ocurrir algo semejante, ¿no? En España ya entonces la pregunta tendría sentido en el contexto de la Segunda República, por ser el régimen político, el régimen constitucional que se equipara de manera más nítida con la experiencia alemana de entreguerra y por ser además
además de un régimen constitucional equiparable al alemán, por tener un desenlace también equiparable al desenlace alemán, ¿no? La dictadura de Franco y la dictadura de Hitler, ¿no? Y en este sentido, aunque en Alemania y también en Italia, en Portugal, en Brasil, en otros países, existía mucha literatura, mucha historiografía que había analizado este tipo de procesos políticos y judiciales, en el caso español, sin embargo, teníamos un vacío, ¿no? Y ese vacío, pues fui colmándolo mediante el análisis de casos concretos en archivos, ¿no? Sumergiéndome en los archivos. Y teniendo en cuenta tanto lo que podríamos llamar la jurisprudencia de la cúspide judicial, de los altos tribunales, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿no? Que es un poco el precedente del Tribunal Constitucional actual, como también teniendo muy en cuenta la actuación judicial cotidiana, ¿no? Y en este sentido, pues, desmitificando la idea de que realmente la judicatura actúe de manera, digamos, seguidista con respecto a la cúspide, ¿no? Sino viendo que realmente en los distintos rincones del territorio la judicatura tiene una autonomía bastante considerable, ¿no? Y bueno, pues la hipótesis fui, digamos, ensamblándola, armándola de la siguiente manera, ¿no? En primer lugar, una cuestión que quise tener muy presente o que fui comprendiendo a medida que avanzaba la investigación es que cuando la República llegó, la justicia ya estaba allí. Y eso tiene unas implicaciones políticas trascendentales, porque hay que recordar que la monarquía de Alfonso XIII tenía unas características muy peculiares, ¿no? Marcadas por ser prácticamente la fase más degenerada del sistema de la Restauración, un sistema caciquil, oligárquico, que durante el reinado de Alfonso XIII conoce su peor expresión en forma de corrupción, en forma de guerra colonial en Marruecos, en forma de crímenes de guerra en Marruecos, en el Rif, y en forma también de dictadura, ¿no? La dictadura de Miguel Primo de Rivera, que no dejó de ser la dictadura de Alfonso XIII. Lo único que al final pues se convirtió un poco en el chivo expiatorio, dimitió, se fue a un retiro dorado y el rey creyó que podía quedar indemne. No fue así y por eso terminó proclamándose la Segunda República mediante una movilización social previa bastante fuerte, ¿no? Aparte de las elecciones municipales que resultaron ser plebiscitarias del 12 de abril, ¿no? Claro, si ese es el punto de arranque, se entiende en realidad cuál es el retrato, cuál es el rostro sociológico de la judicatura cuando la República llega a España. Tenemos una judicatura, podríamos decir, por definición conservadora, pero que además ha visto radicalizarse todos los componentes autoritarios, monárquicos, católicos, durante el transcurso de la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera hizo varias depuraciones con las que expulsó de la carrera judicial a aquellos jueces que podían desentonar más con este tipo de ideología y aparte de esas depuraciones, pues desde luego la mera realización de las mismas implicaba un disciplinamiento, ¿no? El que no pudiera ser ultracatólico, desde luego actuará como tal si no quiere ver cómo su carrera judicial, su carrera, pues entra en barrena, ¿no? Claro, dicho eso, pues entenderemos también que son jueces que están acostumbrados a aplicar la ley de jurisdicciones para defender la patria, son jueces que están acostumbrados a subordinarse al ejército, a los consejos de guerra, son jueces que en realidad han estado persiguiendo, en definitiva, al propio gobierno provisional de la República, que antes de ser tal, cuando era comité revolucionario en Madrid, estuvo en la cárcel, procesado, acusado por la jurisdicción ordinaria, ¿no? Por los sucesos de Jaca. Bien, pues esa es la judicatura que se encuentra en la República. La República, o el gobierno provisional de la República y las fuerzas políticas y sociales que lo sustentan, son conscientes de este problema. No hay que llevarse a equívoco, ¿no? Y si son conscientes, entonces la primera pregunta que aparecería sobre la mesa es ¿qué hizo para remediarlo o para corregirlo? Y lo cierto es que aunque, en definitiva, podemos adelantar la conclusión, aunque no cumplió su objetivo, realmente sí que hizo o adoptó bastantes medidas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, restauró la vigencia del jurado popular, que permitía contrapesar
digamos, el impulso puramente represivo de las libertades públicas, del derecho de asociación, etcétera, de los jueces de carrera, mediante la participación popular. Introdujo además la participación de las mujeres en el jurado popular. Añadió el principio de sufragio universal para conformar los juzgados municipales, que se elegían en parte de los municipios a través de elecciones, lo cual hoy pues, puede parecer un tanto extraño, pero en Estados Unidos, en México, etcétera, pues sigue funcionando incluso a día de hoy, y entonces se entendía que era parte del recetario democrático de cualquier país. Adoptó otras medidas, como por ejemplo, el 15 de abril, un día después de la proclamación de la República, el gobierno provisional favoreció, invitó a jubilarse a la magistratura que fuera disconforme, que fuera desafecta con respecto a la República. Esto evidentemente no tuvo, en términos proporcionales, en términos cuantitativos, un gran impacto, ¿no? Porque claro, para jubilarte pues te quedas con tu puesto de trabajo y sigues haciendo carrera, y además si tienes propósitos políticos, pues sigue ejerciendo ese poder desde una posición privilegiada, desde dentro de los entresijos del Estado. Pero sí que es verdad que se jubilaron algunas figuras muy importantes, sobre todo el Tribunal Supremo, que eran los que tenían un vínculo más explícito con el gobierno monárquico y con el dictador. Bien, adoptó distintas medidas, pero lo cierto es que nunca se atrevió, esto lo he anticipado antes, a hacer una depuración tajante, una purga, ¿no? Lo cierto es que esto tampoco se atrevió a hacerlo la República en el ámbito militar, donde también había bastante desafección, como se terminaría viendo en el golpe de Sanjurjo del 32 o en el golpe de julio del 36, ¿no? Que fue el que inició la guerra civil. Pero aún así se adoptaron algunas medidas, ¿no? De hecho, la medida más contundente a este propósito fue la que se adoptó primero en agosto, un conato, y después ya en septiembre de 1932, en el contexto de la represión y de la exaltación republicana que acompañó a la insurrección militar del 10 de agosto de 1932, ¿no? Que fue la del general Sanjurjo. En ese momento queda patente que hay jueces que no han perseguido las conspiraciones monárquicas, queda patente que hay jueces que incluso se entregaron a los insurrectos, etcétera, y entonces el ministro Álvaro de Albornoz, que era un ministro de un partido que terminó extinguiéndose y esa cultura política pues se extinguió con la dictadura de Franco, era miembro del Partido Republicano Radical Socialista, pues aprobó promovió la aprobación de una ley de depuración judicial, ¿no? Que era la ley de septiembre, del 12 de septiembre de 1932. Aún así, esta ley, aun permitiendo la jubilación forzosa de los jueces, ya no anticipada y, digamos, como en términos de autodepuración, de que se aparte quien no esté conforme con la República, sino ya en términos de más expeditivos por parte del gobierno, lo cierto es que aunque los datos aquí no son del todo exactos, se calcula que únicamente afectó al 10% de la carrera judicial y fiscal, y además hay que tener en cuenta que era una ley que en sí misma se concibió con carácter extraordinario y con una vigencia limitada en el tiempo. Se aprobó en septiembre y se calculaba que ya en diciembre debería dejar de estar en vigor, ¿no? Después volvió a estar en vigor porque cuando llegó la derecha al poder en el segundo bienio, la retomó porque entendió que era un buen instrumento para eliminar a algunos jueces republicanos, que los había, ¿no? Como el juez Pedregal, por ejemplo, que al final fue asesinado por Falange en el 36, poco antes de julio, ¿no? Entonces, bueno, este era un poco el problema, ¿no? Este era un poco el panorama. Y la pregunta sigue sin responder, ¿no? ¿Por qué no se depuró? Y las respuestas son... yo creo que básicamente son dos, ¿no? Aunque están básicamente entrelazadas. Si analizamos los diarios de hazaña, los diarios de sesiones parlamentarias, si leemos la correspondencia privada de los dirigentes políticos del nuevo bloque de poder republicano, si analizamos la prensa de la época, republicana y obrera, etcétera, tenemos en cuenta, o digamos sale a la luz, que el nuevo bloque de poder tenía dos preocupaciones cuyo equilibrio era muy difícil,
¿no? Tenía dos dilemas, dos desafíos, a los cuales darle una respuesta que no fuera mutuamente contradictoria era muy complicado. Por una parte, querían mantener, o mejor dicho, crear, impulsar y proteger un Estado de Derecho que no existía cuando llega al poder el bloque republicano socialista, porque durante la monarquía y durante Primo de Rivera no había Estado de Derecho, no había independencia judicial, etcétera. Entonces quiere crearlo y no quiere que el coste sea hacer una purga generalizada. Y al mismo tiempo quiere tener un personal con el que reprimir el movimiento obrero. Porque la República, aunque después la propaganda franquista haya podido inyectar la idea contraria, pues se concibe como un régimen reformista que quiere reformar las relaciones laborales, que quiere reformar la vida ciudadana, la vida cívica, separando la Iglesia del Estado y adoptando otras muchas resoluciones, pero no quiere que haya un desborde revolucionario obrero, no quiere que haya una revolución bolchevique en España. Y eso es algo que queda patente desde los primeros días de abril y de mayo del 31, cuando prácticamente todas las cabeceras, todos los periódicos de obediencia republicana de España publican cartas de Kerensky, el que había sido presidente del gobierno ruso, al que se le subieron a las bárbaros bolcheviques, donde advertía a los nuevos republicanos españoles que no debía permitir la libertad de acción y la libertad de palabra siquiera a los comunistas nacionales, porque eso le iba a terminar permitiendo abrir la puerta a un desborde revolucionario, a la dictadura del proletariado, etcétera, ¿no? Entonces la República se concibe, digamos, con esos dos desafíos, ¿no? Y los reformistas, claro, pues no quieren meter la mano en la judicatura, en general no quieren meterla en casi ningún cuerpo del Estado, incluso en el ejército, el famoso decreto de retiros militares de Azaña, realmente, bueno, muchos militares se acogieron a él, pero no se acogieron los golpistas precisamente, ¿no? Entonces tampoco es que eso políticamente sirviera para depurarlos, ¿no? Para depurar los cuerpos del Estado, de la administración, pero al mismo tiempo quiere que haya un cuerpo que reprima al movimiento obrero. Y en este sentido, las opciones son tres. Primero, reprimen los militares y los consejos de guerra, y en este sentido la propuesta, la agenda republicana y socialista no está desde luego por la labor de esta fórmula, ¿no? De que sean los consejos de guerra los que al estilo monárquico contengan las demandas del movimiento obrero y la conflictividad social, que además era muy fuerte entonces, como correspondía a toda la Europa de entreguerra. La segunda opción sería establecer un sistema de justicia popular, ¿no? ¿Cómo se terminaría estableciendo a partir de julio del 36? Con los tribunales revolucionarios, con los tribunales populares, ¿no? Cuando precisamente la judicatura se echa en brazos de los fascistas y no queda ya otra opción que establecer jurados populares, jurados de guardia de carácter popular, donde se combina participación de magistrados de carrera con jurados populares que procedían de los sindicatos y de los partidos del ámbito republicano, etcétera. Esa era la segunda opción, que únicamente sería aceptada por los gobernantes republicanos a partir del julio del 36, precisamente cuando la defección, cuando la traición de la judicatura haya puesto de manifiesto que es que no hay jueces, pero en el año 31 se cree que sí, que la jurisdicción ordinaria puede hacer frente, y la tercera opción es efectivamente la jurisdicción ordinaria, ¿no? Intentar que la represión sea profesionalizada, no por alguien tan militantemente antiobrero como los militares, no por alguien tan, por lo menos, proclive a los intereses obreros como los jurados populares, ¿no? Es por eso que el jurado popular se restaura, como he dicho hace un rato, pero se restaura en realidad con ciertas limitaciones. El jurado popular, por definición, desde sus orígenes prácticamente la Edad Media, tenía por objeto enjuiciar los delitos políticos, para que sean los iguales los que juzgan a los que en teoría impugnan o transgreden los pilares del orden social y político. Esa es un poco la filosofía del jurado popular, ¿no? Sin embargo, hay un proceso en Europa, desde que comienzan a democratizarse los estados y desde que los partidos obreros de masas comienzan a asentarse, que consistía
en ir arrebatando del jurado popular las competencias en materia de delitos políticos. Delitos políticos serían delitos de opinión, delitos de imprenta, delitos contra el orden público, etcétera, ¿no? Claro, cuando se restaura el jurado popular, precisamente se le empiezan ya a arrebatar este tipo de competencias, porque se desconfiaba de una institución como tal para encauzar la conflictividad, esa olla a presión que estaba en marcha durante los años 31-36 en España, ¿no? Bueno, entonces, si al final, como mal menor, la Segunda República asume la herencia de la monarquía en el ámbito judicial, bueno, pues vamos a ver cómo actuó, ¿no? Cómo se desenvolvió en la práctica, porque el hecho de que hubiera estado vinculada a los gobiernos monárquicos y a la ideología monárquica, etcétera, no tiene por qué significar de manera automática que siga operando así durante la Segunda República, ¿no? Bueno, y en este sentido, pues yo, digamos, elegí varios ejemplos, o mejor dicho, varios campos de conflictividad a donde dirigí la mirada, ¿no? y donde intentar sacar algunas conclusiones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el libro Jueces contra la República, lo que analicé eran lo que podríamos llamar la respuesta judicial frente a las reformas meramente o eminentemente, según se mire, republicanas. Es decir, la laicidad, la libertad personal, ¿no? El respeto mayor a la libertad del individuo, los derechos del detenido, etcétera. La autonomía territorial, la autonomía regional y la peligrosidad social, la ley de vagos y maleantes, ¿no? Que eran todas, digamos, reformas que no eran demandas en sí del movimiento obrero, sino que formaban parte de la agenda de los programas del republicanismo, ¿no? Y uno tras otro, resulta que en todos estos campos la acción del Poder Judicial sistemáticamente conduce a o bien neutralizar las reformas o bien apaciguar sus efectos. O en algunos casos incluso, donde ya el sabotaje es más activo, lo que pretendía más de una vez la intervención judicial es que la aplicación efectiva de la reforma redunde en detrimento de la legitimidad de la República. Por ejemplo, la intervención de los abusos, o mejor dicho, los abusos policiales y los usos descarnados de la violencia por parte de la Guardia Civil o de las Fuerzas Armadas reprimiendo protestas populares o huelgas o manifestaciones obreras, ¿no? En estos casos, muchas veces, lo que hacía la judicatura era tensar más la cuerda y, digamos, dejar en evidencia al régimen republicano frente al movimiento obrero porque aplica la legalidad con tanta dureza, siendo legal como la monarquía, ¿no? Y un poco lo que decía, no solo buena parte del movimiento anarcosindicalista, sino, digamos, la extrema izquierda, Blas Infante, etcétera, cuando decían el hambre es más fuerte o es más hambre siendo republicana que monárquica, ¿no? Eso terminó calando en grandes esferas de la opinión pública. O toda la campaña alrededor de la matanza de Casas Viejas, ¿no? Que ahí, digamos, se congeniaron la izquierda obrera, la extrema izquierda parlamentaria, con la derecha, la extrema derecha, etcétera, claro, todo de algún modo en detrimento de la legitimidad de la República, ¿no? Esto al mismo tiempo a la larga terminaría teniendo consecuencias incluso en octubre del 34, cuando el movimiento obrero en León, en Asturias, y el movimiento catalanista en Barcelona principalmente, se levantan contra el gobierno radical, todavía no radical cedista, de la República, el gobierno de derecha. Claro, el movimiento obrero y el movimiento autonomista crecientemente van perdiendo la confianza en las instituciones porque ven que las instituciones no aplican o aplican de manera torticera, de manera dañina, la legalidad republicana, ¿no? Eso también es interesante verlo como el proceso que hacia adentro experimenta la izquierda y el movimiento regionalista de radicalización tiene mucho que ver también con cómo es la conducta burocrática, cómo es el comportamiento de la administración pública, ¿no? Hay otro ámbito donde podemos ver bien las consecuencias a medio y largo plazo de este sabotaje judicial, que sería el ámbito de
de las reformas de las relaciones de explotación agraria. No expresamente de la reforma agraria, porque la reforma agraria, precisamente por la desconfianza que tenían los republicanos y los socialistas respecto a la judicatura, se encomendó a una administración propia, no a la judicatura, sino a otro entramado burocrático nuevo, sino algunas medidas de urgencia que adoptó el gobierno provisional en verano del año 31, como por ejemplo paralizar los desahucios de los pequeños agricultores, etcétera, pues podemos ver cómo en esta parcela la intervención judicial terminará explotando, terminará estallando en un conflicto que sí es ya más conocido, que es el conflicto que mencionaba antes, el de octubre del 34 en Cataluña. Cataluña se proclama el Estado de Cataluña dentro de la Federación Ibérica, etcétera, el 6 de octubre del 34, en gran medida o principalmente porque el Parlamento Autonómico de Cataluña había aprobado una ley de contratos de cultivo que de manera reiterada fue anulada por el Tribunal de Garantías Constitucionales, copado en aquel momento por, bueno, podríamos decir la derecha, puede haber juristas de derecha, pero eran reaccionarios, había carlistas incluso dentro de, que son abiertamente antimodernos y anticonstitucionales, ¿no? Entonces, tumbar tanto esa normativa al final tensó la cuerda, ¿no? La cuestión es que al final, si dirigimos la mirada más atrás y buscamos la genealogía de lo que la ley de contratos de cultivo catalana intentaba resolver, resulta que precisamente ya en el 31, como decía, el gobierno provisional intentó arreglar algunos de estos aspectos, pero fueron entrando en barrena, fueron convertidos en agua de borrajas por la jurisdicción ordinaria, para que veamos cómo al final también muchos de los efectos perjudiciales de la intervención judicial pues son a medio plazo, ¿no? Un inciso interesante, ya que he mencionado lo de la composición derechista del Tribunal de Garantías Constitucionales, claro, muchas veces yo cuando he analizado la intervención judicial en estas parcelas, en estos conflictos, bueno, evidentemente, allí donde hubiera jueces abiertamente derechistas, abiertamente falangistas, fascistas, tradicionalistas, etcétera, el interés por boicotear las medidas republicanas es evidente, ¿no? Pero quizás no es tan interesante ese fenómeno de las actitudes políticas, de los comportamientos políticos, como el fenómeno de las mentalidades y el fenómeno de las actitudes culturales, ¿no? Y vuelvo un poco a lo que comentaba al inicio, y es que es importante, es vital tener en consideración que la propia manera que tenía la judicatura y la fiscalía de ver el derecho era una manera, a grandes rasgos, contraria a lo que suponía el constitucionalismo democrático de la época. Esto es lo interesante, ¿no? Que incluso cuando políticamente no existía esa conciencia o esa voluntad de boicotear o de poner obstáculos, el hábito, la inercia, llevaba a dificultar el correcto desenvolvimiento y antes la consolidación del régimen constitucional y democrático. Esto es interesante, ¿no? Porque se produce realmente, en este sentido sí que hay un cambio revolucionario, hay una ruptura. Venimos de jueces, de fiscales, que creen que por encima de la Constitución y por encima del derecho está la patria, que por encima de la Constitución y por encima del derecho está Dios, y ahora vamos a un sistema en el cual se postula la Constitución como la primera, la suprema, la inequívoca norma jurídica, a la cual todo debe subordinarse. Entonces, claro, ese cambio era previsible, en cierto modo, los jueces no iban a poder alterarlo de la noche a la mañana, ¿no? Realmente, bueno, quizá aquí podríamos preguntarnos si en el fondo sí que podían, porque si dirigimos la mirada después hacia adelante, sí que vemos que los jueces se adaptaron bastante bien, tenían unas cualidades camaleónicas bastante desarrolladas para adaptarse a otro cambio revolucionario, que era el cambio hacia un sistema dictatorial totalitario. Aquí sí vemos que la capacidad de adaptación era más fluida, ¿no? Por lo cual quizás se desecha la hipótesis de que estas conductas judiciales fueran más inconscientes que conscientes, que realmente pues sí eran conscientes, ¿no? Y por eso cuando tiene lugar el golpe del 18 de julio del año 36, gran parte de la judicatura se pasa al lado sublevado y por eso adoptan alegremente los cambios de un régimen totalitario, ¿no?
que eran revolucionarios incluso con respecto al régimen monárquico. Esto es interesante tenerlo en cuenta. Y en el ámbito de, por ejemplo, de las libertades personales, de la seguridad personal frente a las detenciones arbitrarias, pues también hay que tener en cuenta que la judicatura puso todo de su parte para lastrar la posibilidad de que la Constitución y ese sistema nuevo de garantía de derechos fundamentales se abriera paso, ¿no? En España era norma común, hasta la llegada de la República, lo que se llamaba el arresto gubernativo o la detención gubernativa, que consistía en la posibilidad de que la policía, de manera autónoma, o en un momento dado la Guardia Civil o la Fuerza Militar, o ya estas autoridades, bajo órdenes del gobernador civil o del delegado gubernativo de turno, podría ser el alcalde o el mismo director general de seguridad, el ministro de la gobernación, etcétera, entraran, digamos que por orden o por acción de estos sujetos distintos, entrara una persona en arresto gubernativo, que era además un arresto que solía tener lugar en las dependencias policiales. Y allí, evidentemente, pues proliferaban las torturas, los malos tratos, la aplicación de la ley de fuga, etcétera, ¿no? Esto era común. Según la ley de enjuiciamiento criminal del siglo XIX, había un límite máximo de tiempo en el cual una persona podía estar detenida gubernativa, es decir, sin haber sido puesta a disposición judicial hasta ese momento, pero ese plazo, de manera recurrente, era burlado, ¿no? Bien, cuando llega la Segunda República se intenta que ese plazo se cumpla, se intenta que las autoridades que excedan en el mismo incurran en responsabilidad, pero, sin embargo, la judicatura continúa utilizando estos resortes represivos y continúa interpretando la legislación de la misma manera que venía haciéndolo bajo la monarquía, ¿no? A pesar de que ya hay una Constitución española que dice de manera severa que la detención no puede prolongarse hasta a partir de cierto plazo, a partir de que la Ley de Orden Público del año 33 dijera también algunas determinaciones al respecto, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si de manera recurrente venía viéndose que los jueces, que los magistrados aplicaban con una óptica monárquica la legislación republicana, con un espíritu antiguo la nueva regulación, lo inevitable es seguir preguntándonos por qué no se tomaban cartas en el asunto, ¿no? Y aquí pues recuerdo cuál era la hipótesis, que yo creo que se confirma una y otra vez, conforme a la cual era necesario contar con jueces porque no había otra opción. La opción era o los militares o la justicia popular, ¿no? Esto, digamos, pues tendría algo que ver con lo que serían reformas meramente republicanas, ¿no? Otro campo interesante sería el campo o la reforma que cuajó en la ley de vagos y maleantes, ¿no? Que tiene una memoria bastante triste, sobre todo por su aplicación por parte de Franco, ¿no? Y que después la varió ligeramente a través de la ley de peligrosidad social, pero lo cierto es que Franco asume la ley de vagos y maleantes tal cual, en un principio. Era un producto eminentemente republicano y además de ideología republicana, podríamos decir, ¿no? Porque en la Europa de aquel momento y en América existía una filosofía, una doctrina penal que, digamos, estaba de moda entonces, que era la filosofía de la peligrosidad social, de las conductas predelictuales, de la peligrosidad sin delito, que básicamente, dicho de manera muy burda, lo que pretendía era que aquellos sujetos que tenían una cierta predisposición a la delincuencia fueran intervenidos antes de pasar a la esfera de la penalidad y fueran reinsertados en la sociedad a través de su internamiento en casas de trabajo, como se llamaban, a través de su internamiento en centros de desintoxicación, etcétera, ¿no? Esta era un poco la esencia del pensamiento, ¿no? Pero lo cierto es que ya la ley comienza a pervertirlo un tanto, y es por esto que Jiménez de Azúa, que era un diputado socialista y jurista, no tardó en desvincularse de la ley de vagos y maleantes, porque ya en el transcurso del debate parlamentario, cuando empezaron a introducirse enmiendas, comenzó a ver que realmente aquello estaba tomando unos derroteros que no se correspondían con el modelo ideal, ¿no? con el modelo teórico. Pero bueno, la cuestión es que esta ley la aplicaba la judicatura, tal cual, ¿no?
La ley y la filosofía que subyacía a ella exigía un nuevo modelo de juez, un modelo de juez que tuviera conocimientos en psiquiatría, en antropología, en sociología, en medicina. Obviamente no lo tenía, ¿no? Era el juez de entonces, era el juez ultracatólico, autoritario, monárquico, etcétera, ¿no? Entonces, la aplicación de la ley vago y maleante fue lo más torticera posible, ¿no? Se convirtió en el terreno de la práctica en una ley fundamentalmente de persecución de grupos históricamente marginados, gitanos, pobres, mendigos, indigentes, etcétera. A la homosexualidad no se la perseguía entonces. Esa fue una reforma que después hizo Ariel franquismo, ¿no? Aunque es cierto que había jueces que perseguían a la homosexualidad, pero no necesariamente conforme a esta ley, sino conforme al delito de escándalo público, que sigan interpretándolo bajo la óptica católica. Y por otro lado, los jueces convirtieron la ley de vago y maleante en un instrumento más, junto a muchos otros. El abanico era pues, cada vez mayor, porque la interpretación puede hacer milagros. Encontraron un instrumento para reprimir al enemigo político. De tal manera que, paulatinamente, pasa de ser aplicada contra los anarquistas y los comunistas, que fueron el enemigo sempiterno que unía al bloque de poder, a la oligarquía tradicional, con el nuevo bloque de poder republicano, pasará también a reprimir incluso a los socialistas. Y este es un fenómeno interesante. En un principio, digamos, hay una alianza coyuntural, una convergencia de intereses casual, que responde al imperativo de defender los pilares del orden burgués, aun teniendo visiones distintas acerca del mismo, entre la oligarquía tradicional, más reaccionaria, podríamos decir, y el nuevo bloque de poder republicano, ¿no? Y esto tiene que ver con el modo en el que concebían al enemigo. La idea de enemigo es básica en estos sistemas en general, no solo en el español de la época, y cristalizaba de manera particular en la esfera judicial en la creación de un estatus procesal propio, que era el estatus de extremista. La prensa de la época está salpicada de este tipo de expresiones. Lo interesante es ver que realmente estas expresiones las construyó la policía, fue asumida y redefinida por la judicatura y además tenía efectos penales. Esto es lo interesante, ¿no? No es solo una cosa discursiva de estigmatización social o de clasificación política, sino que era una cuestión con resonancia efectivas en materia de derechos, ¿no? Una persona que era clasificada como extremista, lo vemos en la sentencia, y si vamos a los sumarios, que son mucho más exhaustivos, pues lo vemos con más clarividencia, solía tener aparejada una sanción mayor, ¿no? Esto en un momento, pues digamos, convence a la oligarquía tradicional y a la nueva clase política republicana, ¿no? Incluso al PSOE, que tenía una competencia bastante activa con la CNT, ¿no? Pero lo curioso es que este estigma, como decía el poema que de manera apócrifa se atribuía a Bertolt Brecht, esto comenzó después a extenderse a otros campos ideológicos, ¿no? De manera que al final el estigma de extremista se termina arrojando también en perjuicio de los socialistas, del PSOE y de la UGT, y se termina arrojando también en perjuicio de los republicanos de izquierda, ¿no? El propio Manuel Azaña tuvo que soportarlo, fue procesado, fue encarcelado, estuvo en un buque de guerra, que era una práctica bastante común para reprimir al movimiento obrero, alrededor de octubre del 74, ¿no? Porque se intentó vincular a Azaña, y estos eran casos de lawfare bastante curiosos, porque claro, la prensa también construía los relatos y construía las imágenes. A Azaña se le intentó vincular siempre a movimientos insurreccionales para acabar con él. Se le intentó vincular a octubre del 34, pero ya incluso se le intentó vincular un poco antes con un alijo de armas que se encontró en Rosal de la Frontera, en Huelva, que en teoría tenía como destino ayudar a los revolucionarios portugueses contra la dictadura de Portugal. Y se intentó imputar todo esto a Azaña, ¿no? Y bueno, pues Azaña, a poco que conozcamos su figura histórica, pues tiene poco de contrabandista de armas y de simpático de ese tipo de causas, ¿no? Eran montajes judiciales, ¿no? En definitiva. Bueno, pues la ley de vago y maleante se utilizó en este contexto, ¿no?
pero en realidad como se podría haber utilizado otras, como se venía utilizando la Ley de Orden Público, el Código Penal, el Código de Justicia Militar, hasta la Ley Provincial, cuando hablaba de el control de la tranquilidad pública en los municipios, daba competencias a los delegados gubernativos para imponer el arresto gubernativo, ¿no? La ley de vago y maleante, a pesar de que en el diseño tuvo muchos problemas, ¿no? Y ya he comentado que Jiménez de Azúa se desvinculó de él, no quería que se le vinculara la paternidad de este bodrio. Lo cierto es que, aún así, también representaba un progreso respecto al régimen monárquico que había hasta entonces, ¿no? Porque, entre otros, el régimen monárquico perseguía como un sistema de clase burguesa, de represión burguesa tradicional, perseguía la pobreza. Y estaba la figura, el fenómeno de los quincenarios, o quinquenarios también llamados, que era el encarcelamiento 15 días, después se le ponía en libertad, volvía a estar encarcelado 15 días, etcétera, de grupos de población, de colectivos, de individuos que no habían cometido ningún delito, pero eran incómodos a la tranquilidad o a la paz de la buena sociedad, ¿no? Entonces la ley de vago y maleante intenta acabar con esto, crea un sistema en teoría terapéutico, en teoría comprensivo, etcétera, pero es utilizado al final como venía siendo utilizado el ordenamiento monárquico tradicional, ¿no? Bien, y digamos, pues fue la suerte, fue el destino de las reformas republicanas. Todas van o bien perdiendo la posibilidad de arraigar en el terreno, o bien van siendo distorsionadas y desnaturalizadas para servir a los intereses que venía sirviendo la legislación vigente hasta el momento, ¿no? Y en el terreno de lo que podríamos llamar la lucha de clases más explícita, es decir, el choque entre movimiento obrero y patronal, o el choque entre izquierda revolucionaria y derecha reaccionaria o propietaria, el saldo es todavía más explícito, es mucho más evidente, ¿no? Porque aquí lo que apreciamos es cómo en la aplicación de cualquier precepto penal, la delincuencia escorada a la izquierda recibía un castigo mayor que la delincuencia escorada a la derecha. Esto inicialmente, insisto, perjudica sobre todo a los anarquistas, etcétera, porque existe el consenso republicano de que también a ellos hay que reconducirlos hacia integrarlos en el sistema, aunque sea a base de la fuerza bruta, pero después se irá extendiendo hasta los socialistas y los republicanos de izquierda, ¿no? Esto tiene además unas consecuencias bastante importantes, ¿no? Porque claro, en el momento en el que la judicatura y la fiscalía, no hablemos ya de la policía o del ejército, pero estas son cuestiones que ya estaban estudiadas hasta ahora de manera bastante convincente. Pero en el momento en el que la fiscalía y la magistratura persigue con especial crudeza a la izquierda, pero trata con indulgencia, hace la vista gorda, da vía libre a la violencia derechista, contribuyó a la polarización de la sociedad en beneficio de las fuerzas reaccionarias en un principio, pero después directamente fascistas, ¿no? Falange Española se funda a finales del año 33 y comienza una estrategia de la tensión, una escalada de la violencia, que lo que intenta es allanar el camino al golpe de los militares, que sobre todo se vuelve especialmente cruel en la primavera del 36, cuando el Frente Popular llega al poder, y la judicatura, uno tras otro, si no dictaba sentencias absolutorias, trataba con mucha benignidad a los pistoleros fascistas, ¿no? Y había muchas estrategias, aparte, digamos, del elemento cuantitativo de medir por un mismo delito qué pena se le impone a un izquierdista o a un derechista. Había también otras estratagemas que se analizan en el libro, como por ejemplo la estratagema de adelantar la barrera de punibilidad, es decir, que cuando la violencia partía de la izquierda, bueno, incluso antes de que se produjera un acto violento, la interpretación judicial entendía que ya había actos preparatorios. Entonces se equiparaba el acto preparatorio con la comisión del delito, con la ejecución del acto violento. Otra estratagema, en este caso, que nos deja ver el desvarío o el desequilibrio interpretativo según quién era el infractor, alude a
al esfuerzo bastante fuerte, tratándose de la izquierda, por vincular un acto delictivo con el conjunto, es decir, colectivizar la culpa, lo cual es algo totalmente contrario a los principios liberales de individualización de la pena, etcétera, con el interés, evidentemente, de ilegalizar o, desde luego, dificultar el funcionamiento y la acción de los partidos y de los sindicatos obreros. Y, sin embargo, tratándose de violencia derechista, etcétera, lo que había era un esfuerzo empecinado por lo contrario, por individualizar la pena, de tal manera que si se capturaba, se detenía infraganti a unos pistoleros de Falange, pues se entendía que eran lobos solitarios, que se entendía que eran sujetos que actuaban por libre y nunca se les vinculaba a la organización, ¿no? De hecho, a Falange, claro, durante el segundo bienio la policía le dio bastante banda ancha, ¿no? Pero ya cuando llega el Frente Popular al poder, el gobierno, sobre todo desde que Casares Quiroga llega al gobierno, porque Azaña pasa a ser presidente de la República y deja la jefatura del Consejo de Ministros, Casares Quiroga lanza, digamos, una consigna antifascista, una política de orden público antifascista, que es la que provoca que hubiera muchas detenciones gubernativas de derechistas y de reaccionarios en todos los municipios, en San Roque, en todos sitios, ¿no? A veces se recababan suficientes pruebas para intentar armar una causa penal, ¿no? Es por esto por lo que José Antonio Primo de Rivera, por ejemplo, estaba preso en Alicante cuando después termina siendo asesinado, ¿no? Ya durante la Guerra Civil. Pero la cuestión es que se le echa el cerco a Falange porque la policía está espoleada por el gobierno y sin embargo las instancias judiciales una y otra vez echan atrás todas estas causas, ¿no? O bien archivan o bien dictaban sentencias absolutorias, etcétera, ¿no? De hecho, al propio José Antonio Primo de Rivera se le armaron muchas causas y siempre salía indemne, ¿no? Y de hecho le servía para construir el relato de que era una fuerza antisistema, que era perseguido por las autoridades, etcétera, ¿no? Hay muchas fotos de Primo de Rivera hablando con la Guardia Civil cuando se disponían a detenerlo, etcétera, ¿no? Y además, como él era abogado, en ese terreno se movía de manera bastante brillante, ¿no? Sin embargo, insisto, ocurría totalmente lo contrario con la izquierda, ¿no? De hecho, hay aquí un elemento comparativo y con el que ya quizá concluyo, y es que llega un momento, claro, sobre todo a partir de octubre del 34, pero digamos este es el gran pretexto, pero ya con anterioridad habían ocurrido abusos similares. Llega un momento en el que la Fiscalía y la Judicatura arremeten contra diputados de izquierda. Claro, los diputados tienen el fuero, la inmunidad parlamentaria y no pueden ser encausados, no pueden ser procesados, más que por el Tribunal Supremo, y además siempre y cuando previamente el Parlamento haya autorizado el procesamiento. Esto es una inmunidad parlamentaria, fruto de la idea de soberanía parlamentaria, etc. La pauta tradicional en España era denegar el suplicatorio. No se procesa a ningún parlamentario, incluso durante la Restauración. Era muy raro que se diera el visto bueno a un procesamiento de un diputado, ¿no? Bien, cuando se trataba de Falange o de otro tipo de personajes ligados al carlismo, que tenía fuerzas paramilitares, etc., siempre se denegaba el suplicatorio, pero sin embargo en el segundo bienio esta pauta tradicional ya comienza a resquebrajarse en detrimento de la izquierda, ¿no? Se procesó a Indalecio Prieto, se procesó a Largo Caballero, se procesó a Azaña, etc., ¿no? Hay muchos otros ejemplos que manifiestan esta disparidad de criterios, ¿no? Pero bueno, voy a concluir y quizás retomando la idea inicial. La República o el gobierno de la República y las fuerzas que le respaldaban siempre fueron conscientes, ¿no?, del descrédito judicial, la crisis de la justicia, su carácter de clase, su inclinación a la derecha, etcétera, ¿no? Y hubo un momento que permitió verlo por completo, pero también permitió ver cuáles eran los dilemas internos y también las fracturas internas dentro del bloque republicano, tanto desde el punto de vista de los gobernantes como desde el punto de vista de la opinión pública. Y es claro, cuando se aprueba el decreto de amnistía del 14 de abril del 31, ¿no?, una amnistía pues, para sacar a la calle a todos los presos políticos y sociales, surgió la duda sobre si podían aferrarse a él también las autoridades, los funcionarios, los militares, los guardias civiles, la policía, los propios jueces que habían cometido crímenes durante la dictadura. Y realmente habían cometido crímenes todos los jueces, porque Primo de Rivera, entre los abusos que cometió, hubo uno que fue el de
imponer muchísimas multas, ¿no? Imponía multas, eran multas administrativas, pero claro, cuando había impago se iniciaba un proceso de exacción de esa cantidad por vía de apremio que era ejecutado por los jueces. Entonces todos los jueces habían terminado exigiendo esas multas y en caso contrario encarcelando a quien no la pagara, ¿no? Entonces toda la judicatura estaba metida en los crímenes de la dictadura de Primo de Rivera, cuando menos, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, más o menos limpio de las multas y del encarcelamiento en defecto de pago, por no hablar ya de la ley de fuga y de otro tipo de abusos más graves, ¿no? Entonces, claro, realmente la amnistía no se había previsto para amnistiar a los gerifaltes de la dictadura. De hecho, ese fue uno de los grandes reclamos de la República, ¿no? La lucha contra la impunidad, la exigencia de responsabilidades, etcétera, ¿no? Sin embargo, el Tribunal Supremo entendió que sí, que se podía aferrar a la judicatura y, en definitiva, que la judicatura se podía autoamnistiar, incluso cuando el decreto del 14 de abril expresamente excluía a los funcionarios, y fue tan fácil como interpretar que, en realidad, cuando un funcionario comete un delito, ya ha dejado de ser un funcionario, entonces ya es un delito privado, de tal manera que sí es susceptible de amnistía. ¿Hay militares que han aplicado la ley de fuga? Muy bien, se pueden amnistiar porque ya habían dejado de ser militares tan pronto como dejaban de cumplir sus deberes como militares. Entonces, en realidad es interesante porque en este expediente que yo encontré, se ve que hay un dictamen del Colegio de Abogados de Madrid, que era importantísimo, era una institución capital, igual que el Ateneo de Madrid, etcétera, firmado además por grandes prohombres del republicanismo, por Jiménez de Azúa, por San Blancat, en fin, por muchos, por Lerroux, gente entonces de distintas sensibilidades republicanas, que era partidaria de aplicar la autoamnistía, que era partidaria en definitiva de cortar en seco el ajuste de cuentas con el pasado dictatorial y de evitar un proceso de justicia transicional. Y el argumento era bastante sencillo, pero muy convincente, y claro, el Tribunal Supremo lo asumió encantado. Y es que si eso ocurriera, caería todo el Estado español. Si todos los jueces son culpables en alguna medida, en algún grado, de un delito, ¿qué judicatura va a quedar en pie, no? Entonces, claro, y la alternativa sería la militarista, ¿no? Entonces, bueno, pues esta autoamnistía se aplicó, ¿no? Y permite ver realmente la ideología de la judicatura, pero también la complejidad en el campo republicano, ¿no? Claro, todo esto se desmorona y salta por los aires a partir de julio del 36. En julio del 36 se calcula que quizá el 80% de la judicatura se pasa al bando de los sublevados. Y después de los que quedan, esto además se ha analizado, buena parte de los jueces que quedan en el campo republicano actuando a las órdenes del gobierno republicano y de la institucionalidad republicana, buena parte de ellos formaban parte de la quinta columna. Entre ellos, sin ir más lejos, José Castantoveña, que terminaría siendo el presidente del Tribunal Supremo y el gran jurista de cabecera del franquismo, ¿no? Entonces, bueno, cuando entonces se demuestra que realmente la República, durante la guerra, no tiene judicatura, es cuando ya sí comienzan a actuar los tribunales revolucionarios, ¿no? Pero bueno, esa ya sí que sería otra historia, porque claro, ahí ya la cosa se disemina y se complica. Y ya está, pues aquí acabo. Gracias.